Reciban un cordial saludo, compañeros, doctor Libardo. Me permito presentarme. Mi nombre es César Andrés García García, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, con sede en Rodeo Táchira. A grosso modo, presento la argumentación de mi tesis doctoral titulada Convivencia, Paz y No Violencia, una visión del doctor Gilberto Echeverry Mejía, Bases para la Educación Básica Primaria de Colombia. El presente campo investigativo se realiza a través de un enfoque cualitativo, el cual para Miguel Martínez, Miguel E. y Gordián Fernández coinciden mucho en que la investigación cualitativa se basa en un replanteamiento de la relación sujeto-objeto, como lo observamos. La integración dialéctica del sujeto al objeto es el principio articulador de todo el andamiaje epistemológico de la investigación cualitativa. Es decir, es el estudio dentro de un contexto y la importancia del mismo dentro de un proceso investigativo, teniendo presente el papel que juega este durante toda la investigación. Asimismo, observamos en la parte del método, el maestro Ugas nos habla que es un orden de reglas a seguir según principios, que la metodología es un control que se ejerce mediante procedimientos y protocolos, y la epistemología es la crítica reflexiva de conceptos y teoría. En otras palabras, es lo que se hace referencia a diferenciar entre método, metodología y epistemología, donde se entiende que investigar el método se refiere a lo lógico y al orden en función de unas reglas. La metodología a la manera de aplicar procedimientos e instrumentos que se realicen, y la epistemología a la contrastación crítica de los enfoques o teoría que sustente dicho conocimiento. Como vemos, entonces el paradigma es cualitativo, el enfoque es cualitativo y el método que se trabajará es el etnográfico. Recordemos que el método etnográfico involucra una población, el objeto de estudio y las diferentes categorías de tipo cualitativo resultante. Cuando hablamos de método etnográfico, para Martínez son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico-racial o institucional, tribu, raza, región, nación, cárcel, hospital, estudiantes de una escuela y hasta un aula escolar, que forman un todo y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales. Las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. Por eso, estos grupos pueden ser vistos y estudiados globalmente. Pasamos ahora a la parte de los escenarios. El escenario es la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía, donde se llevará a cabo el presente estudio. Además, por parte del investigador, este debe ser muy ordenado en un conjunto de fenómenos o situaciones que se presenten, de manera que todo tenga sentido y así lo obtenido en la investigación se pueda comunicar a otras personas. Sandoval cita a Sprague y a Hansel con un concepto de escena cultural que designa la información compartida por dos o más personas relacionadas con algún aspecto de su experiencia en común como miembros de un grupo humano determinado. Dentro de este proceso tenemos unas categorías y subcategorías. Las categorías que se presentan dentro de la investigación son convivencia, paz y no violencia. Cada una define algunas categorías, subcategorías, como son en convivencia la adversión, anomia, normas, acuerdos escolares, pluralismo, valor del respeto, valor de la tolerancia y convivencia escolar. En la paz se definen subcategorías: el diálogo, cultura de paz y líder. Para la no violencia, sus subcategorías son el maltrato escolar, la violencia escolar, el acoso escolar, el suicidio referido y el bullying.
Este último es el que más y actualmente se ve. Ahora, tenemos también unos informantes claves. Esos informantes claves son esas personas que conocen a fondo el tema a tratar y el objeto de estudio. Tenemos como informantes claves la señora Martínez Pérez, esposa del doctor Gilberto Echeverry Mejía, que en paz descanse. La docente retirada Marta Ochoa Rincón, que laboró en la institución educativa por 34 años. Orientaba el área de ética y religión. Los alumnos egresados, alumnos actualmente de educación básica primaria y los representantes vinculados a las entidades de paz del municipio de Río Negro. Hay que tener presente la credibilidad y la validez. Definir los medios, los resultados deben de ser confiables y definimos unos medios bien claros y precisos. Los instrumentos que apliquemos deben de tener validez y ser analizados. RADA nos hace un aporte de la credibilidad cuando el hallazgo de los estudios es reconocido como real y en relación a otros estudios hay una mayor credibilidad y validez. En las técnicas e instrumentos de recolección de información tenemos la observación y la entrevista. Muñoz nos hace un aporte donde nos dice la técnica más importante en cualquier tipo de investigación es la observación. Para la investigación cualitativa es de suma importancia la observación, ya que el investigador tiene que ser parte de este estudio y ser parte de él, meterse con la comunidad. Asimismo, la entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que es el entrevistador, y otra, que es el entrevistado, u otros entrevistados. Según Hernández y Mendoza, se hace una recomendación que cuando se entrevista hay que tener una serie de preguntas similares para los que se van a entrevistar. Recomendable no formar un todo para hacer una misma entrevista, sino coger a ese todo, dividirlo y hacer sus respectivas entrevistas. Tenemos las técnicas de análisis y procesamiento de información. Una forma organizada de la información es organizar los datos recogidos, luego transcribirlos. Luego hay que codificarlos en unidades de significado o categorías. Esto se llamaría una codificación abierta. O también existen otras categorías más generales, que sería una codificación axial, y una categoría o tema central, que sería una codificación selectiva. Algo que podemos tomar del recurso que hay, y más haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es el software de Atlas TIC, que nos permite realizar estas codificaciones. Bueno, tenemos como objeto de estudio la convivencia escolar y la epistemología social, que abarca la convivencia escolar. Esto desde la parte de Stephen Fuller y Calvin Goldman. Por último, demos una mirada al objeto de estudio. El objeto de estudio es la convivencia escolar. Esta se basa especialmente en la epistemología social, que surge con la epistemología subjetivista, racionalismo, empirismo idealista. Tiene unos rasgos problemáticos presentes de épocas anteriores. Asimismo, nacen nuevas corrientes de epistemologías, como son la empirista realista, la testimonial, probabilística, bayesiana, de la percepción, racionalista realista, evolucionista, cognitiva, naturalista, racionalista, contextualista y feminista. La epistemología subjetivista basada en el externalismo o la influencia de factores socioeconómicos en procesos científicos, siendo partícipe en los factores de búsqueda, el sujeto y el objeto, y en la interacción el sujeto y el objeto. Si vemos, hay una igualdad. La epistemología social, enmarcada por Alvin Goldman desde su sociología, epistemología intersubjetivista o epistemología social,
Se fundamenta en la parte racionalista y realista. La racionalista es la razón de la adquisición de conocimientos, expresado por René Descartes. La realista, los objetos tienen una existencia independiente al observador. Está también, estos aportes lo hicieron Galileo, Aristóteles, Platón. El conocimiento se da dependiendo de las vivencias. Marx, Demócrito, Bacon, Skinner. Y por último tenemos a Steve Fuller con la teoría social, visión empirista. Es una experiencia única, fuente válida del conocimiento a través de los sentimientos, contacto directo con la realidad. Bacon, Hume y Luke. Un poco de historia tenemos a Platón como la razón del rango distintivo del ser humano, permitiendo llegar a la verdad en su libro República, Guerra, Convivencia, Paz, es decir, un estado justo. Aristóteles, somos alma, cuerpo, razón. El ser humano crea sociedades, realismo aristotélico. La inteligencia del hombre es capaz de llegar hasta la realidad de las cosas, es decir, el hombre es un politicón. Por último, Carlos Marx, que trabajó desde el orden social, buscó restablecer las diferencias de las clases sociales. En pocas palabras, la convivencia, paz y no violencia permiten que se lleven a cabo una comunidad en un estado consciente que permeabilice las situaciones, los problemas que hoy en día nos atañen. Mil gracias.